Profundamente de tema, porque vamos a meternos por otras aristas. Estamos en comunicación telefónica con el concejal de Villa de las Rosas, Marco Reina. Marco Reina, concejal por Pueblo Unido, perteneciente en este caso a la oposición, entiendo que todavía. Y con él vamos a charlar un ratito en estas conversaciones que queremos tener todas las semanas con alguien vinculado estrictamente a Villa de las Rosas para que nos cuente de qué va la cosa, cuando no entendemos de qué va la cosa. Marco, ¿cómo le va? Muy buenas. Uy, está rodeado de pájaros. ¿Cómo anda? ¿Qué haces, Rubén? ¿Cómo andas, Pachi? Bien, sí, acá en el patio. Pasa que he cortado el pasto recientemente y bajan todos los zorzales, calandria. Cuando yo era chico poníamos tramperos, cazábamos jilgueros y canarios y los vendíamos en la ruta. No hace tanto y queda muy loco hacer eso ahora. Pero me acordé de eso cuando escuché... Muy políticamente incorrecto. Claro. Sí. De hecho nos dedicábamos a fabricar tramperos y no era tan... Y todo el mundo nos aplaudía por eso. Que éramos... que hacíamos negocio. Sí, yo... a mí me genera cierta nostalgia también. Pero bueno, entiendo y acuerdo también con que esos seres también necesitan andar de rama en rama y no encerrados. ¿Qué le vas a hacer? Qué bien. ¿Sabés qué quise decir? Necesitan la libertad, pero en este país hablar de la libertad es meterse en terreno fangoso. A menos de que elija la libertad como camino, decía. En el mes que en la semana en donde recordamos tanto a Osvaldo Bayer. Marco, ¿qué se cuenta en el Consejo Deliberante de Villa de las Rosas? Mira, hubo apertura de sesiones un poco demorada, pero hubo apertura el 7 de marzo. No, perdón, el 10 de marzo creo que fue la apertura de las sesiones ordinarias, con la presencia de Javier Oviedo, del intendente, de todo el ejecutivo municipal, algunos trabajadores, trabajadoras, algunos vecinos también, vecinas que se acercaron, y se anunciaron algunas cosas, algunas que ya habían sido anticipadas en la tarifaria, en el presupuesto, algunas cuestiones vinculadas a acción social, no en términos de monto, ¿no? Pero sí seguir acompañando a quienes tienen planes sociales, haber un registro de emprendedores, apoyo económico, no sé con qué intensidad, no se cuantificó, para quienes tengan que ir a hacerse atender a Córdoba por algún problema de salud. Se anunció que se iban a comenzar las obras en la Casa Sica para trasladar el dispensario. Algunas cuestiones que se anunciaron en relación al turismo, que se va a construir el santuario de Brochero, que lo habían anunciado el año pasado y no se hizo, baños en la Agüita Blanca, el piso de material en la segunda pileta de Guamara, que también es promesa de hace años, también en relación a obras públicas, la cancha de fútbol, que también recuerdo que es promesa de hace algunos años, cancha de fútbol y sala de salud en las chacras, con la compra previa de un terreno. Ojalá eso se lleve adelante, lo he escuchado varias veces. Una mención que a nosotros nos pareció, a nuestro bloque nos pareció muy, muy interesante, la aplaudimos, que es el intendente abrió la sesión colocando la necesidad de la presencia del Estado para mejorar la vida de los vecinos y las vecinas, explicitando ese contrapunto con el gobierno nacional y en sintonía con el gobierno provincial. Más allá de después cómo sucedan las cosas, nos parece que
que es una manera de plantarse. Después cuesta entender cómo el gobernador le vota finalmente el acuerdo con el FMI, que desconocemos, le vota la ley base y demás. Pone al servicio del gobierno nacional a los diputados y diputadas. Cuesta entender eso, pero es innegable que la visión del Estado es diferente acá en la provincia que lo que lleva adelante Javier Milei, es la destrucción del Estado y el mercado como regulador y como garante de la desigualdad, básicamente. Sí. Así que bueno, eso nos pareció interesante. Lo que nos parece que estuvo ausente fueron algunas menciones en relación a lo que son problemáticas que las vemos, que son la del agua, por ejemplo. Es cierto que ha habido, bueno, hay un nivel de caída de agua importantísimo como hace tiempo que no, pero bueno, no obstante eso, y alejados de la premura de tener que, de las sequías, sí podrían haberse anunciado algunas cuestiones vinculadas, no sé, a mejorar la presión en los sistemas de agua, saber la calidad del agua que estamos tomando, cuáles son los requerimientos de las fuentes, o sea, si vamos a hacer obras que nos ayuden a copiar, a captar agua, a perforar. Seguimos sin conocer la planificación estratégica del recurso agua, y de hecho nosotros le planteamos al intendente la necesidad, le planteamos, mira, hemos presentado informes del año pasado pidiendo que el Ejecutivo se acerque al Consejo a contar cómo vienen las obras, qué se está pensando en relación no solo al agua, sino también a las cuestiones de seguridad ciudadana. Es cierto que si lo plantea un concejal, una concejal o un bloque, el Ejecutivo no está obligado a ir a dar ese informe. Sí, se lo plantea el Consejo como cuerpo. Pero bueno, nos pareció que luego de un año muy agitado el año pasado, con lo del rodeo, la falta de agua en los pozos, en la Guadita, en la Escalera, en la Barranca del Oloro, que ameritaba una mención para ver qué se iba a hacer este año, sobre todo porque se aprobó un acuerdo marco y un convenio luego específico con la Facultad de Arquitectura para desarrollar un plan de ordenamiento urbano territorial, y ni noticias de eso, tampoco eso se vio reflejado en el presupuesto. Eso nos pareció que pendiente. También no hubo ninguna mención a la cuestión de la seguridad, que ha sido un tema en los últimos meses, en relación a, bueno, qué se va a hacer. Se van a traer los móviles de las guardias urbanas. Acá estamos adheridos a la Ley de Seguridad Provincial. ¿En qué nos vamos a ver beneficiados con eso? O sea, ¿va a haber cámara o no? ¿Cómo se van a controlar? ¿Alcanzan o no los efectivos policiales? Cierto que la municipalidad no tiene que ver con eso, pero bueno, no hubo mención en relación a la seguridad. Eso nos parecieron algunos de los temas más importantes en relación a la ausencia. Claro. Ahí para preguntarte un poco con la dinámica de cómo funciona o de cómo funcionó el año pasado, ¿no? La instancia en donde los concejales hablan con el Ejecutivo es donde hacen esta apertura, y después no hay ni siquiera culturalmente, ¿no? Otra instancia de, bueno, en dónde estamos parados. Lo mencionabas vos como que había sido como un pedido que hicieron el año pasado ustedes, pero no hay otra instancia formal durante el año. No, formal, instituida, no. Cuando el Ejecutivo presenta algún proyecto, es costumbre que vaya el funcionario o la funcionaria a cargo y lo explique. Ha pasado con algún proyecto vinculado a turismo y fue el Pini, fue Ramírez. Ha pasado con algún proyecto vinculado a seguridad ciudadana el año pasado y fue algún funcionario, pero no está instituido. Es cierto que
a ver, nosotros pedimos reuniones para X o para B, y tenemos encuentros informales con funcionarios, y eso ocurre, y hay buen diálogo. Lo que no hay es un mecanismo institucional previsto que nos dé ese puente entre el Consejo y el Ejecutivo, más allá de los vínculos más ahí también, naturalmente lo tiene el bloque del oficialismo con el Ejecutivo Municipal, pero no lo hay, y sería muy saludable que lo hubiera. Ayer hablábamos con vecinos de La Aguadita que nos decían que están haciendo una nota para presentarle al intendente para poder recordarle la promesa de poner cámaras en la zona de La Aguadita en distintos lugares por el tema de la seguridad, que durante los últimos 2 meses por lo menos se había puesto medio picante la cuestión ahí, y le preguntaba si eso también se lo habían acercado a ustedes como concejales. Nadie me supo decir si le habían acercado a ustedes también esta demanda. ¿Corresponde hacerlo? ¿No corresponde? Mirá, la semana que viene, no la otra, va a ir un grupo de jubilados y jubiladas al Consejo. Llevaron una nota, pidieron una audiencia para contar cuál es la situación que sabemos de los adultos, las adultas mayores, las dificultades para comprar remedios, para comprar morfi, para no estar en soledad, y van a ir a contar la situación. Después, cómo eso se traduce en las tareas que cada quien tiene como responsabilidad, bueno, lo iremos viendo, lo iremos charlando. Pero a nosotros puntualmente nadie nos acercó con lo de seguridad. Sí, con Marina Fursi nos reunimos con el comisario hace un par de semanas para saber también de primera mano qué información tenía, qué mirada tenían con lo que estaba pasando, que era Vox Populi, que circulaba en los grupos de WhatsApp, y había una preocupación. Ciertamente había también una necesidad de eso se mide con cantidad de denuncias, y no había denuncia. Bueno, hay un mar de fondo, pero sí, hay una necesidad de resolverlo. Estamos trabajando, hay un proyecto en el bloque para poder poder construir un criterio un poco más consensuado, acordado de lo que es la seguridad, o sea, cómo hacemos para cuidar acá en el pueblo, y que no sea o sea, hay un robo y salimos a hacer una cacería de brujas, pero es cierto que hay robo. Entonces, bueno, ¿cómo lo pensamos? Por otro lado, ¿qué continuidad tienen de las reuniones? ¿Esta semana no hubo reunión de Consejo Deliberante? Sí, hubo. La semana pasada no hubo, esta sí hubo. Estuvimos debatiendo un proyecto que también lo anticipó el intendente, que tiene que ver con los escapes libres. Digo porque el intendente lo presentó, por lo menos así nominalmente, en la apertura de sesiones, para regular las motos. Sí, motos y vehículos, sobre todo motos, acá en el ejido del pueblo. Estuvimos debatiéndolo y se presentó un proyecto de ordenanza. Le hicimos algunas observaciones, eso ha vuelto al Ejecutivo, y se van a tomar esas observaciones y vendrá después con algunas otras correcciones. Eso implica multas y el personal de tránsito abocado a este tema, ¿no? Exacto, sí, claro. Sí, personal haciendo el monitoreo, y estuvimos debatiendo justamente en relación a eso, cómo se aplican las multas. Sabemos que el sector social que anda en moto, y son changos que van ahí el día. Entonces, bueno, ¿cómo generamos ahí un mecanismo que nos permita sacar adelante ese problema? Porque es un problema atendiendo también a la situación económica de la población. Pero sí, entendemos que eso tiene que tener una instancia de multa, básicamente. Multa
secuestro del vehículo y después devolución, sin las modificaciones que se le hacen a los escapes. Nos parece que que eso amerita ahí una mirada más integral en relación al tránsito, al tráfico en el pueblo. Todo el mundo sabe que es muy difícil estacionar, no solo ya los días de feria, sino cualquier día de semana en el pueblo. Y no hay poco control, hay muchos autos estacionados donde no deben estar. Bueno, me parece una mirada y una tarea pendiente en relación a cómo ordenar el crecimiento también del tráfico. Organizar el crecimiento. Última, agradeciéndote mucho este ratito. Una de las cosas que dijo Yarlora cuando vino a inaugurar la escuela secundaria, que es un gran logro también para todo el pueblo, fue que 70 millones de pesos venían dispuestos a la construcción del espacio del centro cívico, y también un poco pidiéndole al intendente que hiciera una especie de anfiteatro o algún lugar a donde se pudiera también... Auditorio. Un auditorio, exactamente, un auditorio. En eso. ¿A qué espacio, y esto sin saberlo, a qué espacio corresponde la auditoría de ese dinero? Si eso va a ser, si consideran, si sabes si va a ser inaugurado este año, si va a ser inaugurado antes de las elecciones, si se muda ya la municipalidad este año. No tenemos información de eso, Rubén. No hay información que pase por el Consejo. Lo que hicimos fue aprobar las partidas en las sesiones donde se trató el presupuesto. Sabemos que hay 400 millones que la provincia había enviado, hay 200 millones que el municipio aportaba, más esto que anunció Yarlora en la inauguración de la escuela. Entendemos que las obras están avanzadas, vemos que están avanzadas. Calculamos que en un año también político, de elecciones, si bien no tienen que ver con lo municipal, va a ser una instancia importante de reagrupamiento, ver quién está con quién, un termómetro sobre todo para esta barbarie del gobierno nacional y cómo lo estamos viendo. Calculamos que se va a inaugurar antes de la elección, pero no tenemos información y no podría darte nada por cierto, Pachi, en relación a eso, porque no es algo que no circula, y por lo menos en el ámbito del Consejo. Claro, y para cerrar, ahí mencionabas un poco el tema de las elecciones, quién va a estar parado a dónde. Un poco hablábamos ayer con Mauro Tello, un poco el comportamiento del intendente de Villa Dolores, que va a tratar de ubicarse ahí en el medio, pero no se sabe muy bien. Tampoco no hay fechas todavía para las elecciones en Córdoba, la elección de diputados. Pero al mismo tiempo probablemente terminen trabajando juntos desde el sector de Pueblo Unido y el sector oficialista en términos de estar en contra del gobierno nacional, en los candidatos del gobierno nacional, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el trabajo militante local. ¿Lo ves posible eso o no? Sí. Mirá, si la consigna es ponerle un freno a la destrucción del Estado, pero no la destrucción del Estado para que no haya más pensiones de quienes no la necesitan, la destrucción del Estado que garantice el boleto educativo, que garantice que haya escuela, que te dé una mano para comprar los remedios que del gobierno nacional. O sea, si hay una estrategia acordada, un acuerdo para que eso ocurra, pero nosotros firmamos mañana los pasos que vamos a hacer en conjunto. Eso sin lugar a dudas, esa es nuestra prioridad. Es cierto que hay mensajes muy confusos, sobre todo de la línea que baja a nivel provincial, pero tenemos expectativa en que eso se vaya acomodando. Ha ocurrido, han ido confluyendo algunas de esas miradas, otrora distintas, pero ahora unidas en esta situación de barbarie, en las marchas de los jubilados, de las jubiladas. Parece que eso se va a ir acomodando. Esperamos que con claridad, pero sí, esa es
si vamos atrás de ese objetivo, seguramente nos vamos a encontrar. Y después, es cierto también que en las acciones que tienen que ver con nuestro pueblo, esto de los escapes libres, ordenar el tráfico, la participación de la juventud, hay un acuerdo, hay un diagnóstico bastante parecido entre el oficialismo, nosotros, incluso con el bloque de Juntos por el Cambio, acá en lo local, ¿viste? Claro. Después, bueno, son los juegos de poder, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la síntesis de lo que se ve como propuesta para mejorar el diagnóstico compartido? Bueno, después me parece que ahora, cuando en la época de las elecciones, quizás en algunos casos, en algunas cuestiones nos juntemos, en otros las aguas se dividan, sobre todo con lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, las alianzas con el gobierno de Milei y los candidatos compartidos que seguramente van a tener en la provincia. Pero bueno, lo iremos viendo en estos meses. Sabemos que ha habido uniones en estos días, tanto del oficialismo en la provincia. Hoy ha estado el expresidente Macri en la provincia y han salido a ordenar la tropa en el interior también. Está bastante movido, pensando en la elección nacional, pero sabiendo que esos reordenamientos también van a un poco marcar una hoja de ruta de acá a 2 años en las elecciones más locales. Más locales, tal cual. Marco Sí. Reina, Pachi, déjame terminar con un homenaje a quien para nosotros fue un hombre de las instituciones democráticas acá en nuestro pueblo, que fue Fabio Bazán. En la última sesión de esta semana que pasó, se la dedicamos a Fabio Bazán, que fue secretario fue presidente, fue muchos cargos ha tenido en el Ejecutivo, también en el Consejo Deliberante, pero en esta última gestión en la que nosotros hemos estado ha sido secretario, y la verdad que nosotros recién entrábamos y en esa tarea él nos acompañó sin miramiento, ¿viste? De cuáles eran las filiaciones políticas, nunca escondió la pelota, siempre estuvo ahí para ayudar, y la verdad que ha sido una pérdida muy grande. Aprendimos a querernos, a respetarnos y sobre todo a valorar la tarea de Fabio, y seguramente hay otros, pero bueno, puntualmente con Fabio, de ser garante de que las instituciones, sobre todo en esta época de que hay un bastardeo, ¿no? de la democracia, era un garante, un celador de los valores democráticos, y un hombre de valores muy altos, así que una pérdida muy grande, y ojalá que podamos hacerle justicia haciendo del Consejo un órgano de debate que esté cerca de los problemas de la gente. Así que bueno, esa mención, con mucha tristeza, pero también con alegría de haber podido compartir y aprender de Fabio. Muy interesante y muy necesario también ese recordatorio. La verdad es que hemos encontrado mucha gente que ha hablado muy bien de él después de todo esto, y nada, también se duele como cualquier otra partida, pero al mismo tiempo pone en valor lo que se hace en vida, ¿no? Sí, sin duda. Marco, muchas gracias por este ratito. ¿Llueve o no llueve? Yo quisiera que frene la lluvia un poquito. Porque no hay ropa para ponerse. Estás afuera, sí. Yo ya me puse todo húmedo hoy, asumí de que va a ser así y dije, bueno, sí, ya fue, no pasa nada. Los techos se mueven, la ropa se moja. Sí. Vos con el pelo, con esta humedad con tu pelo debe ser un tema también. Sí, me achata, en eso me favorece. En eso me favorece. Está muy bien. ¿No? Está muy bien. Yo pensé que se agrandaba, que se te hacía como más interpilesco. No, en eso hay una imagen que viste que es necesario cuidar por los roles. Obviamente.
Mantener el pelo Pero corto. no, se achata. Ordenado. Se achata, sí, me lo he cortado a pedido, ¿sabe de qué? De estudiantes, de los chicos de la escuela. Mirá. A pedido. Por observaciones de los chicos de la escuela. Así que los otros días pasé ahí yo tengo mi peluquero, una vez, 2 veces al año, no mucho más de eso. Ajá. Que Rodrigo Filoso. No podía, así que estuve ahí con el Martín. Y bueno, Martín me hizo unos retoques que me pusieron de nuevo ahí en la vereda de los... Te rejuvenecieron, te rejuvenecieron. Sí, también, quizá Todos entramos en esa curva en donde es necesario rejuvenecer, me parece. Sí, seguro. Te agradecemos este rato, chau, que tengas buena tarde. Pachi, un abrazo, que andes bien, chau. Marco Reina, concejal por Pueblo Unido, para despedirnos nosotros también de esto que se llama All Borders. En un ratito viene